obviamente van a necesitar sus Biblias porque tengo varias pues citas bíblicas que me gustaría compartir con ustedes. Y esta serie, ¿verdad?, que hemos estado dando por estos como 4 viernes, ha sido unas de las últimas enseñanzas de Jesús que pasó antes de su muerte. Y hoy vamos a hablar sobre la última enseñanza que fue escogida. Y en sí, un poquito se mencionó la semana pasada, no es que se mencionó en el sentido de que ya lo vieron, sino que leyeron esa porción con nuestro pastor Alberto. Y yo en sí nunca he dado un estudio bíblico sobre este tema, así que estoy emocionada de compartir hoy de lo que pues yo también aprendí y de lo que yo también estudié. Y este estudio bíblico se trata sobre la tentación, ser vigilante y la obediencia. Vamos a primeramente abrir nuestras Biblias y vamos a ver de dónde viene esta enseñanza que empieza en Mateo capítulo 26 versículos 41. Y también pues está ahí arriba las cosas que tengo en el slide, no necesariamente es todo lo que escribí, simplemente algunos de los puntos y de los versículos para que pues no tenga que repetir muchas veces como ¿cuál fue el versículo? Porque pues tengo varios. Entonces está, como dije, Mateo 26 versículo 41 y vamos a empezar desde el versículo 34. Dice, donde Jesús versículo 36. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Le dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó el rostro en la tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no ceden ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por la segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase su voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Esta es la porción más larga que vamos a leer. Y como dije, si estuvieron aquí la semana pasada, leímos esta misma porción hablando de Jesús y haciendo la voluntad del Padre. Pero esta enseñanza específica para el día de hoy viene de Mateo 26, versículo 41, donde Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y estas fueron las palabras que dice Jesús cuando estaba con sus discípulos en un momento muy difícil, ¿verdad? E intenso, porque pues iba a morir. Y leemos, ¿verdad?, que Jesús simplemente les pide a sus discípulos, quiero que oren conmigo
y que vigilen conmigo. Y cuando he leído esta porción, ¿verdad? Siempre ha sido impactante para mí por la imagen que nos da de, pues no solamente de Jesús pasando por un momento tan intenso de su sufrimiento y todo lo que está pasando emocionalmente en ese momento, como también lo explicó nuestro pastor la semana pasada, de la verdad, el verdadero sufrimiento y dolor que estaba experimentando Jesús, pero también porque pues vemos que Jesús mismo le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Ayúdame a hacer tu voluntad. El mismo Jesús está diciendo: por favor, ayúdame a hacer tu voluntad, ¿no? Porque el peso es grande. Pero mientras Él está pasando todo ese sufrimiento, ese dolor, esas angustias, diciéndole al Padre que por favor, ayúdame a hacer tu voluntad, va y ve a sus discípulos y están dormidos. Para mí es como, no me puedo imaginar como, uno piensa, ¿verdad? Que si yo estuviera ahí con Jesús y me hubiera dicho que oraba y que vigilara con Él, me hubiera quedado despierta y estuviera en mis rodillas orando, pero obviamente vemos que no fue así. Sus discípulos estaban dormidos y los despierta y les dice, deberían estar velando y deberían estar orando para que no cayeran en la tentación. Y vemos de nuevo, Él se va a orar, Él regresa y ¿qué ve de nuevo? Se están durmiendo los discípulos, están otra vez dormidos. Hasta que por fin le dice: ¿sabes qué? Ya levántense, ya la tercera es la vencida, párense porque ya viene Judas, literal, el que me va a traicionar, entonces ya aquí no se pueden quedar dormidos. Y esa es una de las últimas enseñanzas que Jesús les da a sus discípulos, ¿verdad? Porque después de ahí Jesús ya va en el camino a la cruz. Entonces ese fue el último momento que tuvo con sus discípulos y fue que velen y oren para que no caigan en tentación. Y traigo como introducción, esta imagen, porque en sí digo, ok, ¿por qué Jesús escogería esta frase o esta enseñanza de vigilar y de orar para no caer en tentación? ¿Por qué fue tan importante que en sus momentos donde Él estaba sufriendo, donde ya no iba a estar viendo a sus discípulos, fue eso lo que quería compartir con ellos? Porque yo me pongo a pensar de nuevo, si yo fuera Jesús, no sé, a lo mejor diría, ok, ya va a pasar esto, ya va a comenzar esto, a lo mejor, no sé, a lo mejor detalle de lo que iba a pasar o de lo que sea, ¿no? Pero Él escogió decirles que oraran, que vigilaran, para que no cayeran en la tentación. Y yo no recuerdo alguna tentación, cuando estaba leyendo, decía, pues ¿cuál tentación? ¿Qué es lo que necesitaban vigilar, no? ¿Y qué pasó con esos discípulos? ¿Y cuál es, por qué es lo que, pues Jesús quería decirles? Y Jesús, como es Dios, sabía que ellos iban a ser probados solo unos momentos después. Y era importante que ellos se mantuvieran firmes. Antes de eso, de esta porción, leemos que Pedro mismo fue advertido que iba a negar a Jesús. Y Pedro después sí llegó negando a Jesús, llegó hasta ese punto. Y luego leemos que los demás discípulos corrieron de miedo y dudaron cuando vieron también al mismo Jesús morir en la cruz. Y Pedro, ¿verdad? Igual que los demás, no se quedó dormido, no solo físicamente,
pero se quedó dormido espiritualmente, en un momento donde era importante que estuvieran orando, vigilando para no caer en tentación. Entonces la pregunta que me hago yo es, ¿qué hubiese pasado si hubiesen escuchado lo que Jesús les mandó a hacer? ¿Qué hubiese pasado si de verdad estuvieran orando y velando para no caer en eso? ¿Acaso puede ser que no hubieran caído? ¿Puede ser que a lo mejor el miedo no los hubiera atravesado en su corazón? No lo sé, ¿verdad? Pero quiero pensar que sí, que ese momento era importante no solamente para Jesús, pero igual de importante para ellos. Y esto me llega a mis puntos, como dije, esa es la introducción. A ver si todavía sé usar esto. A ver. Sí, a mis puntos principales, que son estos 4. ¿Qué dice la Biblia sobre de la carne? Ese es mi primer punto. ¿Cómo viene la tentación a nuestras vidas? ¿Qué dice la Biblia sobre vencer la tentación? Y el resultado y la restauración de todo esto. Entonces esos son los puntos que voy a hablar en esta tarde, sobre, como dije, vigilar específicamente la tentación y pues el resultado de eso. Empezando con ¿qué dice la Biblia sobre la carne? Denme un segundo porque necesito agua. Pero mientras pueden buscar Gálatas capítulo 5. La Biblia expresa demasiados versículos sobre la debilidad que nosotros tenemos como humanos. Específicamente dice que nuestra carne es débil y es por eso mismo que necesitamos estar cerca de Dios. Pero, ¿qué es la carne? A lo mejor para muchos que hemos venido a la iglesia sabemos ya qué es la carne, pero a los que no, simplemente la carne es un término que los cristianos, que la Biblia usa para describir nuestros deseos pecaminosos y viviendo egoístamente para esos deseos terrenales, en vez de caminar en la guianza de Dios. Esos deseos terrenales que tengo, esos deseos pecaminosos que tengo, eso es la carne. En la Biblia, como lo usamos nosotros como cristianos, si nunca has escuchado el término bien, por eso dice la carne es débil, ¿verdad? Nuestros deseos internos. Y aquí están unos versículos que escogí como la idea central de lo que dice la Biblia sobre la carne. El primero fue Gálatas 5, 16 al 17, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres hacer. El próximo que escogí fue en Gálatas de nuevo, versículo 6, capítulo 8, donde dice: porque siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y luego el otro que escogí es Romanos 8, de 6 al 8, que también está ahí. Dice: porque el ocuparse de la carne, sorry Eli if I'm talking so fast, by the way, with the Bible verses, Romans 8, 6, 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estos 3 versículos escogí porque creo que expresan muy bien lo que es la carne, ¿no? Nos deja saber que la carne es un deseo. Y esos deseos, o deseo, ¿verdad?, está opuesto a lo que el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros quiere para nosotros. Y nos deja también saber que si sembramos cosas de la carne, como consecuencias tenemos cosas malas, cosas que nos llevan a la muerte. Y esas cosas malas, ¿verdad?, que nos llevan a la muerte, obviamente nos separan de Dios. O sea que hay una batalla interna en la persona, porque yo soy Kim, que tiene espíritu y tiene carne. Entonces, mi carne, mis deseos terrenales, mis deseos pecaminosos, están luchando con mi verdadero espíritu, mi corazón, de lo que quiero hacer el bien. Entonces, hay una batalla en sí, de lo bueno y lo malo, del espíritu y la carne. Y simplemente uno de esos deseos carnales, que hay una lista que está en Gálatas 5, capítulo 5, 19, si simplemente quieres saber esos deseos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, todo eso, envidias, homicidios, borracheras, y sigue la lista, ¿verdad? Y dice, y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya les he dicho, que estas cosas, ¿verdad?, no las pueden practicar porque no son del reino de Dios. Estos son algunos ejemplos de esas cosas carnales que a lo mejor uno ya hemos pasado, ¿verdad? Celos, envidia, orgullo, hay tantas cosas que uno ve en la lista y dice, sí, yo me puedo a lo mejor relacionar con eso. Y la primera cosa que deberíamos saber, no simplemente en el saber qué es la carne, ¿verdad?, es saber que la carne nos hace débil y que nosotros entonces somos débiles como humanos. Toma un poco de como quitarse un poco de orgullo sabiendo de que pues yo soy débil sin Cristo. yo tengo cosas que me van a, pues puedo caer en estas cosas, ¿no? Y por eso, vuelvo a repetir, dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, ¿verdad? Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y también vivimos en un mundo que está roto, que está lleno de pecado. Hay tantas cosas que nos quieren alejar de Dios constante en este mundo. Y existe un mundo espiritual, ¿verdad?, donde existe Satanás, existe un enemigo que nos quiere ver destruidos y nos quiere ver lejos de Dios. Existen estas cosas. Existe este mundo espiritual donde está el enemigo queriendo verte caer, queriendo verte en el piso. Y muchas veces no mencionamos mucho a Satanás porque también le queremos echar siempre la culpa al diablo cuando es uno mismo, pero existe. El diablo es real, igual como Dios es real, y quiere verte sufrir. Y es importante darnos cuenta pues de esa realidad para pues poder tener los corazones abiertos a lo que Dios quiere hacer con nosotros, la necesidad que tenemos de Dios. Entonces, ¿cómo viene esa tentación a nuestras vidas?
Yo escogí 5 puntos de cómo puede venir la tentación a nuestras vidas. No es que estos 5 puntos son los únicos puntos de cómo puede venir la tentación. Simplemente fue lo que yo puse para este estudio bíblico, ¿ok? Oh, sí. Okay. Me confundí de... Es para abajo. Ajá. Ok. Entonces, como dije, 5 puntos. Hay un libro que a lo mejor algunos lo han leído. Did I read it over there in my book? I want to show it. Yes. Hay un libro que es escrito por C.S. Lewis que se llama Screwtape Letter en inglés y se llama Las cartas del diablo a su sobrino. So, en inglés es un poco a lo mejor menos intenso de lo que es el título en español. Se ve así, es un poco creepy, así se ve el libro. Oh, I think se me murió la batería del micrófono. Can I use another one, Albert? Number 2. Okay. I think it's on the piano. Hello? Okay, thanks. So, es un poco creepy, no está muy grande, y se trata de un demonio que está hablando con su sobrino, el demoncito. Un demonio pequeño que acaba de vivir, ¿no? Entonces, este sobrino, ¿verdad? Está experimentando la vida de ser un demonio bebé. Y pues quiere jugar un nuevo juego de tentar a los humanos, porque está aprendiendo a ser un demonio, ¿no? Entonces él, ¿verdad? Ya está con su tío, el demonio viejo, el que ya tiene la experiencia, y su tío lo quiere entrenar a cómo es que uno debe de tentar a un humano. Claro, es su primer día de trabajo y necesita un buen coach para cómo ser un demonio paciente, ¿no? Y literalmente el humano se llama como el paciente y no es alguien que creía en Dios, pero luego llegó a la iglesia y en sí el demonio hasta vio eso a su favor. Y no es exactamente, o sea, el libro es súper chulo, es súper bueno porque te hace ver como, oh, debería de orar y vigilar un poco más, ¿no? Y la tentación en sí no es un pecado en el principio, es cuando uno cae en la tentación que se vuelve un pecado, ¿ok? So, no quiero que también piense que la tentación simplemente por pensarla, por tener este deseo, ya es algo malo, sino que es caer en la tentación que lo hace malo. Y esos pecados no necesariamente, o esas tentaciones no necesariamente tienen que ser visual, sino que también pueden ser internos, algunos no se pueden ver, pueden ser emocionales, que luego llegan a ser actos que se vuelven físicos. Y lo más interesante es que la tentación no es algo fuera de este mundo. Muchos de nosotros pensamos que es algo como la tentación, fornicación, es lo primero que pensamos, ¿no? O lo que sea, mate a 5 personas. No, ¿verdad? No es algo que tiene que ser fuera de este mundo, sino que viene de nuestros propios deseos internos. Y ese es mi primer punto, que viene de nuestros propios deseos internos. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15 dice:
La tentación viene, literalmente, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. No lo pude decir yo mejor que Santiago, ¿verdad? Esos deseos, esas tentaciones vienen de los deseos que ya están dentro de nosotros. Y no solamente, como dije, con las cosas, no solamente con las cosas que son externas y que se pueden ver, se alinea con los que tenemos como deseos. Y entonces tú y yo sabemos con qué batallamos. Mi tentación, mi deseo, no es necesariamente el mismo deseo de Leslie Pérez, ¿verdad? Mi deseo, mi tentación va a ser exactamente la de Cintia, ni la de Pedro, ni de cualquier persona aquí. Cada uno de nosotros tenemos distintos deseos dentro de nosotros que por cual nosotros podemos caer. Es por eso, ¿verdad?, que uno puede decir que para alguien esto es una tentación y para la otra persona no. Un ejemplo bien simple, ¿verdad? Yo puedo decir, para mí el alcohol no es una tentación, no ha sido una tentación, nunca crecí tomando, entonces para mí ver que la gente está tomando no es una tentación. Pero para alguien que creció tomando, que dejó de tomar, puede entonces ver eso como una tentación, ¿verdad? Que es diferente a la mía. Y algunos, ¿verdad?, tenemos inclinaciones a diferentes pecados. ¿Estás alzando tu mano? ¿Oh? Sí. ¿Estás alzando tu mano? ¿Puedo? Sí, está bien. Es que yo creo que a veces nosotros queremos, como seres humanos al fin, queremos minimizar lo que la Biblia dice para que se acomode a nuestra vagancia espiritual, por así decirlo. Entonces pues, vemos por ejemplo en Santiago que dice que la tentación nace de nuestros propios deseos. Eso no es para mí porque yo no tengo deseos sexuales, o yo no tengo deseos de beber, como estás diciendo, o yo no tengo, pero los deseos de la carne, cuando la Biblia habla de deseos de la carne, nosotros no podemos identificarlo dentro del marco del producto del pecado, sino del camino hacia el pecado. Por ejemplo, ¿quién no quiere tener éxito en la vida? ¿Es malo? No es malo tener éxito en la vida. No es malo tener el deseo de que de momento uno comenzó algo en la vida y poder llegar a tener éxito. Pero cuando ese deseo de momento y ese deseo de tener éxito se convierte en pecado, porque se puede convertir en pecado. Pues cuando de esos mismos deseos, como dice Santiago, cuando de esos mismos deseos salen elementos que no deben de salir, pues yo empiezo a mentir, empiezo a echar al lado otras cosas, empiezo a desvalorar y valorizar otras que no debo. Entonces el deseo, que es normal, se convierte en deseo de la carne. Así que es bien importante que usted entienda que cuando Santiago habla, cuando usted está hablando de tentación, ¿verdad? Pues a mí no me da tentación, pues yo me acuerdo que yo tenía una oveja en Puerto Rico que decía, yo no sé cómo ustedes se pasan hablando de lo terrible que es ser cristiano, porque a mí nada me tienta. Yo vivo una vida feliz. Y como 2 o 3 años después que me dijo eso, estaba fumando pasto en una esquina y metiéndose heroína. Entonces, tú sabes que la realidad es que nosotros convertimos o podemos convertir el deseo más inocente que puede haber en nosotros, convertirlo en un verdadero deseo de la carne que raye, por supuesto, en el pecado. Amén. Y vamos a hablar un poco de eso después también, añadiendo a eso, como de mi tercer punto es
de cómo hay distorsión de las cosas buenas, ¿no? Entonces, exactamente, esas tentaciones, esos deseos se convierten al camino a la muerte, como dijo nuestro pastor Alberto. Y vuelvo a mencionar, algunos tenemos inclinaciones a deseos muy diferentes. Como dije, alguien puede ser el alcohol, alguien puede ser el sexo, pero para alguien puede ser los celos, el odio, el rencor, ¿verdad? Y no estamos nunca limitados a una sola de esas cosas. Siempre podemos caer en cualquiera de esas cosas. Hay como el dicho que dice, solo falta un mal día para que tú hagas la misma cosa que esa persona, ¿no? Y muchas veces decimos, yo nunca haré esto, yo nunca pasaría por algo así. Pero es ahí mismo también donde uno tiene que velar por su corazón. Y claro, todo esto viene por esa relación rota que tenemos en Dios y la necesidad que tenemos en Él, buscando en el mundo algo para llenarnos muchas de las veces, para encontrar la felicidad, también muchas de las veces cuando deberíamos llenarnos de Dios. La tentación también viene la raíz porque estoy buscando algo, estoy buscando ese llenamiento de algo, ese high de algo, o a lo mejor busco en esta persona esto porque así me siento amada. Busco en el alcohol esto porque así no me preocupo de mis problemas. Pero, ¿verdad? Sabemos que ese llenamiento, cuando caemos en la tentación, nunca nos va a satisfacer como cuando vamos a Dios. Y para mi segundo punto, dice, viene la tentación en cosas pequeñas primero. ¿Dónde está mi clicker? ¿Es it up or down? Okay. Y dice Cantar de Cantares, atrapen a las zorras, 2:15, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Esas cosas pequeñas que vienen primero. Y la tentación y la caída al pecado, como dije, no viene de cosas grandes, sino viene de esas cosas pequeñas, de esas weeds. How do you say weeds in Spanish? Esas hierbas malas que matan a lo demás. Y me encanta esta es una cita del libro de las cartas del diablo a su sobrino, que dice así: dirás que estos son pecados muy pequeños, porque el demonio estaba entusiasmado para darle lo más grande para que se cayera el humano. Y sin duda, como todos los tentadores jóvenes, estás ansioso por poder informar de maldades espectaculares. Pero recuerda que el único que importa es hasta qué punto logras separar al hombre del enemigo, el enemigo siendo Dios. No importa qué tan pequeñas sean los pecados, siempre que su efecto acumulativo sea apartar al hombre de la luz y llevarlo hacia la nada. En efecto, el camino más seguro hacia el infierno es gradual. La pendiente es suave, el suelo cómodo bajo los pies, sin giros repentinos, sin logros y sin señales. El camino al infierno es chill, es suave, es para que tú no te caigas en él, ¿verdad? Es pequeño para que no te des cuenta de lo que está pasando. Y una de esas tentaciones que yo puse, ¿verdad? Como esas pequeñas suaves tentaciones son estas: aburrimiento, chisme, pereza, orgullo espiritual y distracciones de las cosas buenas. Aburrimiento, muchas de las veces simplemente tenemos mucho tiempo en las manos. Estás usando tu tiempo incorrectamente
y puedes caer por simplemente no usar el tiempo de Dios en la forma correcta. Too much time on your hands. Y estás aburrido. Se escucha chistoso, pero es verdad, es real. Son las pequeñas zorras que pueden dañar algo. La otra cosa es el chisme. O sea, uno piensa que es algo que no, a lo mejor no está dañando mucho. Simplemente alguien vino a hablar conmigo y ya. Pero una de las cosas, ¿verdad? Es de que muchas personas piensan que el chisme es malo por la persona que dio el chisme, pero yo pienso que la persona que recibió el chisme es aún peor. Porque si alguien puede hablar contigo de cosas malas y que tú eres un lugar donde se sienten en confianza para destruir a alguien con su boca, tú eres el problema. Porque ¿cómo es que te sientes tan, no sé, como alguien que pueda hablar mal o destruir a una persona con sus palabras y sentir que tú eres la persona, su safe space para que alguien pueda ser lastimado? Honestamente, yo pienso que eso es aún peor de ser el chismoso. Porque es una cosa, ¿verdad?, recibirlo, y es otra cosa parar el chisme también. Y podemos caer en eso, y luego empezamos a juzgar a las personas, pensar mal de las personas, aún no sabiendo ni la propia persona que ni está ahí, ni que se puede defender, ¿verdad? Luego también tengo ese orgullo espiritual. No escuchamos las guianzas de las personas, porque no lo necesito, porque yo estoy bien. No escucho los consejos de las personas, porque de nuevo, yo me siento bien con Dios. Y no aplicamos lo que hemos escuchado, ni en la iglesia, ni en la Biblia, ni en los sermones, ni nada de nada. Simplemente te mete por un oído y se te sale por el otro, porque tú estás bien. Luego está, ¿verdad?, la falta de compromiso. Puse aquí, no está ahí, pero es esa como yo no necesito hacer tanto, ¿right? Yo puedo ir el domingo y con eso ya estoy bien. Esa falta de querer comprometerte en verdad con Dios. Y luego las distracciones, que puede ser cualquier cosa, puede ser amigos, tecnología, el trabajo, lo que sea, ¿no? Sus hijos, la casa, lo que tú puedas pensar. Y todas estas cosas, aunque se ven chiquitas, pueden hacerte caer al final, ¿verdad? Pueden hacer que tú caigas en un lugar donde no necesitas caer. Yo recuerdo una persona, ¿verdad?, que cometió pues un pecado en sí, y es porque no estaba en el lugar donde debería de estar. Si esa persona hubiese estado donde tenía que estar ese día, ¿verdad?, de estar en la iglesia, puede ser que no hubiera tenido el tiempo ni de hacer eso, pero por esa tener mucho tiempo en las manos, por esa falta de compromiso, ¿verdad?, uno puede caer. Entonces, después tengo la distracción y la distorsión de las cosas buenas. Espérate, ese todavía no es. Marta fue distraída. No sé si conocen, muchos de ustedes, ¿verdad?, conocen la historia de Marta y María. Y Marta estaba distraída por las preparaciones que se tenían que hacer a Jesús. Y Screwtape, que es el nombre del demonio tío en el libro, le dice a su sobrino, y le dice: distrae al hombre de pensamientos serios acerca de Dios. Solo evita que piense. Llena su mente con los asuntos ordinarios de la vida. Y con eso ya está. A veces simplemente son esas distracciones pequeñas que nos llenan nuestra cabeza
tanto ese día que ni tiempo le dices a Dios, ni te acordaste de Él. Luego viene el lunes, el martes y sigue lo mismo. Luego el miércoles y el jueves y el viernes. Y te das cuenta, ¿verdad? Que no oraste ninguno de esos días, no leíste ninguno de esos días, porque tu mente estaba llena de los asuntos ordinarios de la vida, de las distracciones. Y estas también, las cosas buenas, estas distorsiones de las cosas buenas, que era un punto que quería también traer, es de que hay muchas cosas, como mencionó nuestro pastor, que se pueden convertir en cosas malas. Un amigo que se supone que te iba a ayudar en Cristo, ahora puede ser la persona que te aleja de Él, ¿no? Puede ser que ahora este amor que tenías por esta persona se convierte ahora en envidia. Lo que era para glorificar a Dios en tu ministerio, ahora es para glorificarte a ti mismo. El trabajo que fue para bendecirte, ahora es para que no vayas a la iglesia. Y hay tantas cosas así que pueden ser buenas al principio, una relación con alguien, cualquier cosa, ¿verdad? Y luego, si uno no tiene cuidado, se puede hacer para separarte de Dios. Y yo, uno de mis ejemplos que le mencioné a Pastora Yari fue de que yo recuerdo hace tiempo atrás, esto lleva años, pero yo recuerdo que yo estaba pasando por un momento donde yo estaba empezando a tener más tentación en mi vida. Había cumplido 21 años, ahora tengo 29, sé que todavía me parezco de 21, pero ahora tengo 29. Tenía 21 años y recuerdo como esta es la edad, todas mis amigas cumplimos 21 años en el mismo tiempo, ¿verdad? Porque pues estamos por la misma edad. Y recuerdo que yo le había contado a una hermana de la iglesia que yo estaba pasando por tentaciones. Como yo decía, mira, es que yo ya cumplí 21 y nunca me he emborrachado, nunca he fumado marihuana, nunca he hecho nada de nada y yo sé que no es bueno y yo sé que no lo voy a hacer, pero como que me da ganas ahora que veo que cumplí 21 años, ¿right? Como que veo a mis amigas que cumplieron 21 y ellas no eran cristianas y pues se fueron a pues hacer las cosas que uno hace cuando tienen 21 años en el mundo, ¿no? Y pues obviamente yo no fui con ellos y yo me quedé, estoy pasando por esto. Y esa persona decidió decirle a alguien más para que hablaran conmigo de mis problemas. Entonces, esa persona viene ante mí y me dice, Kim, escuché que estás pasando por unos problemas. Y fue como un momento donde yo me sentí absolutamente traicionada. Y me sentí como, ¿cómo puede ser que yo le dije esto a esta persona y ahora van a decirle a esta persona de que tengo esos problemas o deseos, ¿no? Y me sentí como bien enojada, honestamente, ¿no? Pero eso, honestamente, sea la motivación que la persona le fue a decir a la persona, si fue porque en verdad me amaba o porque quería simplemente decir algo sobre mí, la persona que vino ante mí fue con una intención buena para pues ver si honestamente estaba pasando por algo. Pero la tentación mía no era de que yo quería fumar o sea, Satanás no usó eso para mí, porque yo sabía que no lo iba a hacer. Y no caí en tomar, no caí en las drogas, no caí en ninguna de esas cosas, pero caí en el rencor en ese momento. Y yo me prometí que nunca más le iba a contar a alguien mis problemas. Y duré como 4 años que dije, no, yo no le vuelvo a decir a estas personas absolutamente nada. Pero Satanás usó mi corazón rencoroso, porque es ahí donde yo caigo.
porque esa fue la razón porque yo vine a Cristo cuando yo tenía 14, 15 años, que yo tenía tanto odio en mi corazón, ¿verdad? Que Satanás dijo, yo sé dónde tú cojeas y voy a hacer esto, que tú pensás que tu tentación fue que a lo mejor querías tomar, que a lo mejor querías fumar. No. La tentación que tú tienes es que te gusta odiar. Te gusta sentir que la gente te cae mal, ¿no? O como sea. Y eso fue lo que Satanás usó en mi corazón. Para que luego, años después, yo sufriera. Y yo sintiera, yo no puedo confiar en estas personas. Yo no puedo confiar en alguien. Yo no puedo decirle a alguien mi problema real, porque me van a traicionar. Pero, ¿verdad? Eso, that was not the case. Había tantas personas que honestamente me amaban y que me querían ayudar. Y esa fue en donde yo caí. Hasta pues después, ¿verdad? Tuve mi propio proceso que Dios me tuvo que cachetear ahí diciendo, Kim, ¿no? O sea, la gente te va a fallar, pero yo nunca te voy a fallar. Y no se trata de eso, ¿no? Se trata de buscarme a mí, ¿no? Y otros ejemplos, ¿verdad? Hay tantos ejemplos de la Biblia. La distracción que Sansón tuvo con Dalila, ¿no? Él mismo también, simplemente le gustaban las mujeres. Y dejó a Dios por esa mujer que le gustaba mucho, ¿no? Y hay tantos y tantos ejemplos de algo que pudo ser bueno que ahora se distorsiona a ser algo malo. Y mi punto número 4, que son esos momentos altos y bajos también, momentos vulnerables, es que en todos los cristianos, en todas nuestras, hasta que nos muramos, hay momentos bajos y hay momentos altos. Y es normal, es parte de la vida cristiana, pero en esas bajadas, en esos momentos difíciles, también es donde Satanás y el enemigo nos quiere atacar, ¿no? Y en el mismo libro también le dice a Screwtape, a su sobrino, ataca cuando están cansados, desanimados, tristes y solos. Ahí en lo más bajo es donde debes de atacar. Un ejemplo de eso mismo también es cuando Jesús estaba en el desierto, que está en el libro de Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Para resumir la historia, ¿verdad? Porque no quiero leerla toda. Jesús fue a ser tentado por el diablo. Después de ayunar, después de estar en el desierto por tanto tiempo, después de estar hambriento, cansado, probablemente quemado del sol, ¿verdad? Y ahora Satanás está aquí y lo quiere tentar. Y le dice, convierte esas rocas en pan para que puedas comer. O ordena que tus ángeles te protejan. Entonces llama tu poder a Dios para que vengan aquí, ¿no? Y el diablo le dice, hasta yo te puedo dar el poder, te puedo dar todos los reinos del mundo. Y Jesús pues le responde, escrito está, ¿verdad? Escrito está que el hombre no vive de pan solamente, sino de la palabra de Dios. Dios no puede ser tentado, adorar al Señor y sírvele solamente a Él. O sea que Jesús obviamente estaba listo, ¿no? Pero en ese momento, después de ayunar, fue tentado con comida porque Jesús tenía hambre, right? Ese es un momento bajo, o sea, tenía hambre. Entonces ser tentado con comida tenía sentido. Igual aquí están todos los reinos que te puedo dar. Pues era Dios. Y Dios tenía que contener su poder y se despojó de su poder
cuando Él podía tener el reino y el poder que te podía tener porque era Dios mismo, ¿no? Y es exactamente ahí también donde Satanás nos puede atacar, en esos momentos donde nos sentimos solos, donde hemos pasado algo difícil, donde hemos pasado una prueba difícil, ahí donde te sientes triste. Es ahí muchas veces donde el enemigo nos quiere atacar con pensamientos, con loqueras, ¿verdad? Yo he escuchado a mucha gente aquí decir como, no puedo parar que mi mente esté pensando cada cosa, right? Después de que peleases con alguien o lo que sea, y viene la noche y ahí está tu mente dándote, ¿verdad? Dándote. Y luego pasa algo, y luego viene alguien y te dice una cosa, y luego te pasa esto. Yo he tenido uno de esos días donde dije, no, es que Dios, yo sé que el diablo es real por este día, o sea, pasa cada cosa, cada situación ese mismo día, y el diablo usa todos esos sentimientos negativos para que uno se siente lejos de Dios. Y luego tengo aquí ese orgullo espiritual, que es un tema interesante o un punto interesante porque es un pecado donde muchos obviamente no quieren admitir. Es un pecado donde la persona honestamente siente que está bien en las nubes con Dios y que puede ser muy difícil a que esa persona salga de ahí. Y al demonio de la historia de Screwtape Letters le encanta el orgullo espiritual, le fascina el orgullo espiritual. El orgullo puede esconderse dentro de cosas buenas, incluyendo la espiritualidad, ya que el mismo orgullo nos ciega a poder ver nuestro propio pecado. Eso es parte de ser orgulloso. Te va a cegar de poder ver tu propio pecado. Y no hay nada más feo de decirle a alguien, mira, estoy viendo que estás yendo al camino incorrecto. Como un pastor, como un amigo, como lo que sea. Estoy viendo que estás yendo a la izquierda y se supone que vayas a la derecha. Y que te digan, no, esta es la derecha. No hay nada más molestoso para uno que ver algo así, porque se lo creen y piensan que es la derecha. Y tú te quedas como, Señor, ayúdame a decirle otra cosa a esta persona. Pero eso es muy, como dije, yo siento que esta tentación es muy difícil porque tienes que volver a humillarte ante Dios. Tienes que admitir que estás mal. Y a muchos de nosotros nos cuesta. Así que, no dejes que esto te pase a ti. De todas las cosas, honestamente, si tú piensas que eres una persona por años que dices, no, yo sé que yo estoy bien en todo y chécate, por favor, porque eso es una señal de que probablemente no estás bien. Y la otra es, ¿verdad?, del juicio, simplemente juzgando a los demás. Hay otra porción, ¿verdad?, del libro donde dice, simplemente deja que esta persona vea, porque el humano llega a la iglesia y el sobrino está, el humano llegó a la iglesia, ya se nos fue de las manos el humano, ya no podemos tentarlo. Y el tío le dice, no, está aún mejor, porque ahora está en la iglesia y puede juzgar a la gente en Cristo. Entonces él va a pensar que Dios es así.
O sea, literalmente para el tío fue como que no, está aún más perfecto. Y Mateo 7:3, ¿verdad? Se dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano cuando tú mismo tienes una pajota? No lo dice así, ¿verdad? Pero yo lo digo así. Entonces, el juicio nos distrae a las cosas que en verdad están dentro de nosotros, porque es mucho más fácil señalar el pecado de alguien más que señalar el pecado que tú tienes por dentro, ¿verdad? O sea, es más fácil decir, oh, mira este chismoso y yo aquí hablando con la persona, ¿no? O mira persona que está haciendo, esa persona hace un pecado muy feo, pero yo solo miento todos los días. O sea, ¿no? Entonces nos quita, ¿verdad? Esa humildad que tenemos que tener ante Dios. Pero ¿cómo? No nos voy a dejar sin la respuesta a cómo podemos salir de todas estas tentaciones. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Primera de Corintios 10:13 lo dice muy bien. Y dice así, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios siempre te va a dar una salida a la tentación. Uno de los ejemplos es leyendo la palabra de Dios. Eloy, I'm really sorry, I'm just going to mention all these Bible verses. You don't have to read them, okay? So it's like Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filos. Orando, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Adorando, Salmos 91 del 1 al 2, bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu gran amor y por la noche tu fidelidad. Arrepintiéndose, que está en mi otra. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tener una actitud de humildad, ¿verdad? Si pudiéramos humillarnos, Dios podrá sanarnos. Vigilar. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando ayuda y estar cerca de la gente que te puede hacer crecer. Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su enemigo. Y confesar nuestros pecados, que está en Proverbios 28:18, que dice, quien encumbre sus pecados jamás prosperará, pero quien los confiesa y los deja alcanza la misericordia. Yo no saqué esto, como dije, de mi mente, está todo en la Biblia. Leyendo la palabra de Dios, orando a Dios, adorando a nuestro Señor, arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados, buscando ayuda con un pastor, teniendo amistades buenas. Todas estas cosas te van a ayudar a vencer la tentación, ¿verdad? Cada una de estas cosas te puede ayudar a vencer. Y para terminar casi, hay dos ejemplos que me gustaría pues enseñarles que están en la Biblia. Y es David y José. Oh, ¿cómo no estuvo aquí José para decir David y José? ¿Quién era el mejor de aquí? David o José, I'm just kidding. So, David, el rey David, esta historia es muy conocida.
creo yo. Y él está en 2 de Samuel, versículo 11. Él cayó en el pecado de, pues, infidelidad, fornicación, con una mujer que se llama Betsabé. Les voy a contar la historia, no la vamos a leer, simplemente se la voy a contar. David estaba, su pueblo estaba en guerra, porque unos capítulos antes, ellos habían ganado muchas guerras. Y el pueblo de Israel se había vuelto uno de los reinos más fuertes que tenían en ese momento. Entonces, el rey David, luego pasó unas cosas con otras personas y tuvieron que ir a la guerra. David ya tenía esposas, él ya tenía unos hijos y simplemente se quedó en su palacio para pues estar ahí, ¿no? Él no fue a la guerra. Y él se sube al techo, como antes sí hacían en ese tiempo. Bueno, no era que simplemente fue al techo. Fue al techo probablemente para pues simplemente estar relajándose, tomar un poco de aire, y ve a Betsabé. Y la ve y dice, wow, esta persona está muy bonita. ¿Ok? Vemos desde ahí que pues David a lo mejor tenía unos deseos internos diferentes que otros, ¿no? Él ve y dice, wow, Betsabé está muy bonita. Y no solamente eso, dijo, oh, pues ahora necesito saber quién es Betsabé. Fue a preguntar sobre ella. Y luego le dicen, oh, ok, pues Betsabé es esta persona, ella tiene a su esposo, y pues su esposo ahorita está en la guerra. Ok. Pero luego, no solamente preguntó de ella, sino que dijo, ahora tráeme a Betsabé. Y Betsabé fue con él, ¿verdad? Y él la tomó y se acostó con ella. Y luego de que se acostó y que se fue con ella, se acostó con ella, Betsabé cae embarazada. Es que esto parece un chisme, ¿no? Como que Betsabé ahora cae embarazada, ¿no? Y es el chisme de la Biblia. Así se siente por lo menos. Betsabé cae embarazada y él dice, ay no, ¿qué voy a hacer con esta Betsabé? Porque ahora va a tener un bebé. Y él dice, ok, ya sé qué voy a hacer. Voy a traer a su esposo de la guerra. Y lo voy a hacer que pues ya no esté peleando más, va a estar bien. Le voy a dar un montón de cosas, le voy a regalar comida, bebida, para que se acueste con Betsabé. Para que piensen que él fue la que la embarazó. Así que nadie va a saber que yo, David, fue la que la embaracé, ¿no? Pero el esposo de Betsabé, él no se quiere acostar con ella. Y David le dice, pero ¿por qué no te vas a acostar con tu esposa? Y él le dice, pues todos mis amigos están sufriendo en la guerra, ¿cómo puede ser que yo me quede aquí bien? Yo no me voy a estar acostando con mi esposa y feliz cuando todos los demás están muriendo. Entonces David dijo, uy, ya no se puede, no va a tener relaciones con su esposa, tengo que hacer un plan B. Entonces fue y le dicen, ok, manda a su esposo, pero ahora mándalo al frente de la línea de guerra para que muriera ahora el esposo y que Betsabé se quedara como una viuda. Y es exactamente lo que pasa. Se muere el esposo y Betsabé se queda viuda. Y ahora el rey David toma a Betsabé como su esposa. Te digo que está bueno el chisme de la Biblia. No necesitan ir a otro lugar para el chisme cuando tenemos aquí todo lo que necesitamos. Entonces,
Entonces, ¿verdad? Ok. ¿Cuál fue el problema de aquí? Pues, honestamente, creo que todos podemos ver que hubo un gran problema, pero David primeramente estaba en el lugar donde no tenía que estar. En ese tiempo, cuando tú eras un rey, el rey iba a la guerra. Siempre iban a la guerra, y no solamente iban a la guerra, sino eran los primeros en la línea que estaban ahí en la guerra peleando con su gente. Lo primero es de que David no tenía que estar ahí. Y leía comentarios sobre eso porque dije, pero ¿por qué no fue? Y me gustó algo que dijo un pastor que dijo, hay una frase, ya se me olvidó qué decía la frase, de que era, cuando esa frase vino, cuando los japoneses pelearon, cuando estuvo World War II, and it was called, War Disease, Victory Disease, que era donde una persona, después de ganar tantas guerras, sentían como que ya no tenían como que pelear, como que ya iba a ser fácil para ellos. Y me gustó como dijo el pastor, probablemente, ¿verdad? Después de estar siempre ganando en tantas guerras, dijo David, una más, mejor me quedo en casa. Eso ya lo tenemos en la bolsa, ¿no? Se le metió a lo mejor el orgullo a David de no tener que ir a la guerra. Entonces, primero, David no tenía que estar ahí, sino que debería de estar en la guerra con las demás personas. Luego vemos, ¿verdad?, de que lo primero que pasó no fue de que vio a Betsabé, pero luego hubo acciones sobre la tentación, ¿verdad? Primero vio, luego preguntó y luego accionó y la tomó. Y luego vemos, ¿verdad?, que estuvo un proceso del pecado, porque un pecado trae a otro pecado, ¿verdad? Un abismo atrae a otro abismo. Empieza no solamente con el pecado de que ahora se acostó con ella, sino que después mintió y después mató. ¿Ok? Y vemos que aquí llegó este pecado, ese acto de mirar a Betsabé, llegó hasta matar a una persona. Pero luego vemos, ¿verdad? Cuando se termina la historia, vemos a un David que se arrepintió después. Se arrepintió de lo que había pasado. Hubo unas consecuencias de que fue de que el bebé se murió, pero Dios lo perdonó. Y eso simplemente es una historia, ¿verdad? De cómo el pecado puede venir tan fácil, tan rápido. David estaba grande de edad, ya tenía hijos, ya tenía esposa. David era el rey de Israel, el que era cerca de Dios. ¿Cómo él va a caer en algo así? ¿Cómo se me hace tan tonto David caer en esto después de matar a Goliat, de vencer todas estos reinos grandes, después de tener el trono, de que Dios lo escogió y caer viendo a Betsabé? Pero muchas veces, ¿verdad? Son esas pequeñas cosas que se vuelven en cosas grandes. Y es siempre estar vigilando y atentos a que no caigamos nosotros tampoco. Por eso digo, nunca digan que no, porque uno honestamente nunca sabe. Y luego está la otra historia, que es José, que aquí también está el otro chisme. José fue el que fue vendido como un esclavo y se ganó la confianza de Potifar, que era el capitán de la guardia. Y este puesto pues era muy importante y luego José estaba en cargo de su casa, de Potifar. Debido a que dice la Biblia que José era bonito,
he was pretty to look at, you know. Y la esposa de Potifar lo vio, and she said, you know, está muy bonito José, voy a intentar a seducirlo. Que sí, ¿verdad? Aquí les pasa mucho a los hombres, ¿verdad? Aquí, de que, que muchas personas a lo mejor nos están tratando de seducir. I'm just kidding. Pero, entonces Potifar, ¿verdad? Escucha lo que está pasando porque la esposa le dice, José la rechaza primero, porque pues ella está tratando de seducirlo. José dice que no, y literalmente dice que se echa a correr. Pobrecito de José, literalmente huyó, ¿verdad? De que pues esta mujer lo estaba tratando de seducir. Luego, ella dice, José me trató de violar. Y como Potifar, ¿verdad? Pues era su esposa, le creyó a su esposa, y luego pues José lo llevaron a la cárcel y Dios está con él, lo que sea, pero lo que vemos en esta historia es muy diferente, ¿verdad?, a lo que vemos con la historia de David. Y me gusta la imagen que nos da porque José literalmente huye del pecado. Muchas veces pensamos que somos fuertes para vencer ese pecado y nos gusta estar tocando el pecado, así como la línea del pecado, right? Pero la Biblia nos dice que debemos de huir, que debemos de correr. O sea, no hay ni necesidad de decir que si no tienes que pelear esa batalla, está bien. Simplemente volteate y huye de la tentación, ¿verdad? Y vemos que José tenía una integridad tan grande de que él dijo no, tenía toda la oportunidad de estar con ella. Nadie iba a saber, especialmente si es ella que lo quería a él, ¿verdad? Pero vemos que José no cayó en esa tentación. Y cada uno de nosotros podemos tener la integridad y la sabiduría para no caer en esa misma tentación. Y ya ahora sí, para terminar, lo que nosotros sembramos y cosechamos, ¿verdad?, es algo muy importante. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Los resultados de David fueron muy diferentes a los resultados de José. Y eso es exactamente lo que hace la tentación. Los resultados de la tentación son dolorosos, te llenan de vergüenza, te llenan de culpa, te llenan de tristeza y nos hace caer aún más. Yo he pasado donde, ¿verdad?, una cosa que me hace algo malo, luego viene la culpa, luego viene la tristeza y luego, ¿verdad?, es difícil de salirte de ahí. Y es exactamente eso, cuando tú estás sembrando algo, algo bueno, vas a cosechar algo bueno. Cuando estás sembrando algo malo y pecaminoso, es exactamente lo que vas a cosechar también. Y algo que pues que nos enseña no solo la Biblia, pero nuestra iglesia, es de que si nosotros vamos a Cristo y nos arrepentimos, ahora nosotros podemos ser una nueva criatura una vez más. O sea que no simplemente te tienes que quedar ahí, ¿verdad?, en esa culpa, si caes, o en ese enojo, o en esa tristeza. Pero si nosotros nos arrepentimos de verdad, sabemos que Dios nos limpiará, nos perdonará y vamos a ser nuevos una vez más. Y nos hace también pensar que, como mencioné antes, ¿qué es lo que en verdad estoy tratando de llenar? ¿Por qué estoy ¿Por qué estoy cayendo en este pecado? ¿Por qué estoy cayendo en este orgullo espiritual?
¿Acaso es porque soy una persona a lo mejor insegura? ¿Acaso es porque no creo que pues necesito el control y no quiero pues que Dios controle mi vida? ¿O por qué estoy a lo mejor cayendo en estos deseos sexuales, viendo pornografía o teniendo sexo? ¿Porque quiero que alguien me ame? ¿Porque quiero que alguien me vea? ¿O porque simplemente, verdad, estoy aburrido y no estoy usando mi tiempo bien? ¿Porque me falta el amor? Hay tantas cosas, ¿verdad? Que la raíz está en esta necesidad de Dios. ¿Por qué yo tomo tanto? ¿Acaso es porque pues no puedo con mis pensamientos? ¿No le puedo dejar esas cargas a Dios? ¿Por qué yo dudo tanto? ¿Por qué yo me enojo tanto? ¿Por qué soy un rencoroso? ¿Por qué soy un chismoso? ¿Por qué soy esto? O sea, como dije, todos tenemos algo. Nadie aquí puede decir que no tiene algo. Pero tenemos que saber qué no está llenando Dios en mi vida. ¿Qué no está llenando Dios? Porque Dios debe de llenar cada lugar de mi corazón. Porque siento que si hago esto, me voy a sentir bien. Porque sé si yo hago esto, esto solamente me va a brindar vergüenza, culpa y tristeza. Pero muchos lo volvemos a hacer, como dije, para buscar algo que solo se puede encontrar en Dios. Y Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuidándose cada uno, porque también puede ser tentado. Me encanta ese versículo porque cuando alguien peca, cuando alguien se cae, no deberíamos ser personas que los juzgue, no deberíamos ser las personas que los señale, sino que deberíamos de restaurarlo, ¿no? No como cuando me hicieron a mí, ¿verdad? Que no, como dije, no sé las intenciones de las personas, pero ¿fue para restaurarme o fue para avergonzarme? ¿Verdad? ¿Y cómo podemos tratar a la persona cuando cometen un pecado y se confiesan ante nosotros? Ok, y para concluir, la tentación es algo que vamos a pasar cada uno de nosotros. Es importante mantenernos alerta y es exactamente por cual Jesús le dejó saber a sus discípulos: vigilen y oren para que no caigan en tentación. La realidad es de que existe un mundo espiritual, vivimos en un mundo roto donde el enemigo nos quiere ver sufrir y que nuestros propios deseos, nuestra propia carne nos va a hacer caer, ¿verdad? Pero con Dios siempre hay una salida. Y puse unos versículos que simplemente que dicen: pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Eso está en Santiago 1:3. Efesios 6:13 dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir el fin con firmeza. Y segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, todas las demás cosas van a caer en su lugar y vamos a ver qué podemos hacer para no caer en esas cosas. Y cuando sentamos que estamos cayendo, cualquier persona aquí que está batallando con algo, que se está dando cuenta: yo estoy pasando por esto, hable con, ok, no con cualquier persona, hable con un pastor o con alguien de confianza para que puedas
ser libre, para que puedas experimentar la libertad que te da Cristo en Él, y para que puedas sentir cómo Dios nos lava de nuestros pecados, y para que podamos sentir esa redención y esa nueva criatura que solo viene de Dios, y poder caminar en esta vida sabiendo, mire, yo tengo mis deseos, yo tengo mis tentaciones, pero Dios está conmigo y Satanás no va a vencer, porque Dios ya venció. Así que los dejo con esto. Si quieren, ¿verdad? Les presto mi libro si quieren. Solamente me lo tienen que regresar después. Pero cuídense, ayúdense los unos a los otros. Guárdense y apéguense con Dios para no caer en ninguna de estas tentaciones. Y nos podemos poner de pie. Simplemente voy a orar para terminar.